Amigos, gracias por seguir en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Nos encontramos con Miguel Hilario Escobar, el candidato de Progresando Perú, con el cual pues vamos a hablar primero de sus propuestas y luego de esta trayectoria y esta experiencia de vida extraordinaria que él ha tenido. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, Enrique, muy buenas noches, un placer estar contigo y con todo el pueblo del Perú. Cuénteme, su plan de gobierno tiene lo que ustedes denominan como 4 dimensiones: dimensión social, institucional, económica y territorial ambiental, que me parece muy interesante hacer toda una, digamos, una parte, ¿no?, de lo que es la dimensión esta territorial y ambiental. Pero usted enfoca todas sus políticas o sus propuestas de políticas en un enfoque de derechos. Cuénteme cómo eso atraviesa, digamos, todo lo que sería una política pública, una política de Estado. Claro, nosotros entendemos la importancia del crecimiento económico para poder tener los recursos económicos para de esta manera invertir en el desarrollo humano. El desarrollo humano es el fin supremo del gobierno local, regional y nacional. Sobre esos dos ejes muy importantes, lo cual es el crecimiento económico, sí, también la importancia del desarrollo humano. Sobre esos dos ejes nosotros vamos a invertir en educación, en salud, seguridad y un gobierno electrónico que permita justamente a poder aterrizar esas propuestas conceptuales que tenemos. Ahora entramos al gobierno electrónico. Cuando usted me habla de economía de mercado humanista, ¿cuáles son los correctivos que se le aplicaría a esa economía de mercado? Porque claro, lo que siempre se va a decir es, bueno, estamos hablando de alterar las políticas económicas, alterar lo que es el estímulo a la inversión, al crecimiento. ¿De qué estamos hablando en ese sentido cuando hablamos de economía de mercado humanista? Mira, el concepto que yo utilizo para nuestra propuesta económica y social es lo siguiente. Yo creo en la economía de mercado, pero tiene que ser humanista en el sentido de que el fin supremo del capital es el empoderamiento de la persona, de la familia, de la comunidad, para que tenga una vida dignificada, con salud, nutrición, educación de calidad en un ambiente sano. Pero también este modelo muestra la importancia de una sostenibilidad ambiental, en el sentido de que nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos naturales, pero sin poner en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones. Cuando usted habla de pasar a una economía extractiva a una de turismo, por supuesto, usted tiene pues una historia personal de la cual vamos a hablar y viene usted de lo que sería pues el epicentro ambiental de nuestro país hoy en día, pero cuando hablamos de cambiar de una economía extractivista a una de turismo, digamos, es asignarle una tremenda importancia al turismo. Se sabe que el turismo puede ser un motor económico pues bastante relevante, pero tanto así, o sea, número uno, tanto así, y número dos, esto quiere decir que la actividad extractiva sería limitada de alguna manera, porque cuando usted me habla de dimensión territorial, probablemente, por supuesto, se van a establecer en dónde puede haber economía extractiva y en dónde no. Fundamentalmente, la gran diferencia entre nuestra propuesta y los demás candidatos es justamente eso. Nosotros vamos a planificar, liderar para pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. Hay algunos conceptos que nos indican de que nuestro país es un país minero. Hasta algunos economistas ortodoxos dicen de que no podemos nosotros seguir creciendo si es que nosotros no seguimos impulsando la inversión minera y de hidrocarburos. Por un lado, yo creo de que nosotros vamos a seguir impulsando la inversión minera y de hidrocarburos con dos condiciones. Una es de que todo tipo de inversión tiene que respetar los derechos medioambientales y también los derechos humanos. Pero hay una propuesta muy concreta al respecto. Las comunidades nativas, también las comunidades campesinas, a través de una reforma legislativa, ellos podrán llegar a ser accionistas en todo tipo de inversión minera y también de hidrocarburos. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un incentivo positivo para el crecimiento económico. Pero eso es por un lado. Por otro lado, nosotros decimos de que nuestra economía tiene que ser diversificado. Este concepto es un tema que todo el mundo lo sabe, pero nadie Ahora todo lo el ha mundo hecho. está hablando de Exacto, pero nadie lo ha hecho. Algunas personas están pensando, por ejemplo, no hay que diversificar la producción, etcétera. Pero nuestra propuesta fundamental es de que al final de 5 años del gobierno de Miguel Hilario, yo quiero ver a que lleguen más o menos como 10 millones de turistas
al año en el Perú. Pero eso implica una inversión privada y también una inversión pública para la construcción de autopistas, la construcción de puertos y aeropuertos. Mira, nuestra visión, por ejemplo, ¿Va a dar usted, por ejemplo, beneficios tributarios adicionales a quien se dedique a la actividad turística, por ejemplo? Ya, por ejemplo, si me permite terminar la visión, mira, por ejemplo, actualmente hay solamente un aeropuerto internacional en un país de 30 millones, Lima. Eso es inviable. Para nosotros eso es algo que tiene que democratizar la entrada de turistas en nuestro país. Es por eso que nosotros proponemos, por ejemplo, la propuesta de la finalización del aeropuerto de Chincheros en Cusco, otro aeropuerto internacional en Piura y otro aeropuerto internacional en Pucallpa. Entonces, esta diversificación de aeropuertos va a permitir, por ejemplo, a que tengamos vuelos directos desde Londres hasta Cusco o de Miami hasta Cusco, por ejemplo. Entonces, para terminar la idea, en nuestra visión del crecimiento económico, obviamente vamos a nosotros seguir con la inversión minera y hidrocarburos, pero también vamos a complementar. Y yo quiero de que de aquí a 5 años nuestra economía llegue a tener más o menos como el 14% de PBI de la contribución de turismo en nuestra economía. Usted tiene pues una buena experiencia internacional. ¿Dónde ha buscado inspiración en otras economías? Mira, sin ir más allá, sí. Costa Rica. En Costa Rica llega más o menos como 5 millones de turistas. En España tiene un turismo más o menos como 55 millones. Entonces la economía de España y de Costa Rica están sumamente ligados al turismo. Nuestra visión es de que la economía del turismo va a poder crear empleos directos e indirectos en la costa, sierra y selva. Con esta nueva economía todo el mundo va a tener la oportunidad de prosperar. ¿Usted se ubicaría, por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, se votaría por Bernie Sanders o por Hillary Clinton? Le pregunto porque definitivamente no creo que por los republicanos fuera a votar, pero si tuviera que escoger entre los demócratas, ¿cuál le gusta más? Mira, obviamente no, yo he estudiado la política estadounidense, yo creo de que tanto como Sanders y Clinton realmente muestran la misma historia de siempre, tal como lo tenemos en el Perú. No, mis contrincantes, los que supuestamente lideran en la encuesta, son la misma esencia. Pero Sanders está ciertamente más a la izquierda de Clinton y, digamos, ha refrescado el debate demócrata. Usted me dice que son igual, aún así, parte del establecimiento. Bueno, ¿sabe lo que pasa? No representan ninguna alternativa, digamos. Mira, ¿sabe lo que pasa en la política norteamericana? Es de que, por ejemplo, en el caso de los republicanos, siempre tienen que ir a la ultraderecha para poder tener su base y luego viene al centro. En el tema de los partidos demócratas, lo mismo, van al ultraizquierda, luego viene al centro. Es una metodología que ellos tienen para poder tener una danza, una coreografía, ¿no? Que de alguna manera pues llega. Muy bien, vamos a ir con un par de preguntas del público. Vamos con una primera pregunta. Que se preocupa también para salud, que haya más postas, que haya más hospitales. Salud, ¿cuáles son las propuestas centrales? Mire, la primera cosa que nosotros vamos a hacer llegando al poder es declarar en emergencia la salud pública en el país. Tengo un amigo aquí de Caraballo. Su papá fue diagnosticado con cáncer. El amigo trató de conseguir una cita. En el proceso, su papá murió. 4 semanas después recién le llama, señor, mira, su papá ya tiene la cita. Pero el señor había fallecido hace 4 semanas atrás. Eso entonces, es bastante gráfico. Entonces, ese es básicamente el problema que tenemos. Pero mire, yo acabo de llegar de un lugar que se llama Ocobamba, en Cusco. Un lugar sumamente separado, como más o menos como 8 o 9 horas. ¿Qué hacemos con la salud rural? Con la salud periurbana, donde la gente no tiene acceso a los recursos económicos, tampoco tiene acceso a una salud pública de calidad. Aparte de declarar en emergencia la salud pública, lo que tenemos que nosotros hacer es humanizar el servicio. Actualmente los pacientes son tratados de una forma no humana. Entonces,
Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, tenemos que nosotros llegar con la política de salud preventiva. Obviamente nosotros vamos a construir más postas médicas, más hospitales con diferentes sistemas de satélite, pero sobre todo es importante cuidar a la gente para que no se enferme. De esta manera vamos a ahorrar más plata. Pero ¿a qué le va a quitar? Usted tiene programas bien ambiciosos en todo el terreno social, por lo que me está contando. Además, ¿a qué le va a quitar recursos para poder dedicarle fondos a esto? A menos que usted plantea una reforma tributaria bastante importante, que sería bueno también saberlo. Bueno, no es cuestión de quitar, es cuestión de gestionar en una forma inteligente los recursos que tenemos. Mira, sobre todo hay que entender también de que nuestro país pierde más o menos como 10.000 millones de soles anualmente por corrupción. Mira, también sabemos, por ejemplo, de que el 66%... Ahora es muy fácil hablar de combatir a la corrupción, combatirla claro, es otro... Claro, pero ahí está el recurso de la plata. Muy bien. Pero otra cosa más, el 66% de los fondos públicos van a los gobiernos locales. La estadística muestra de que más o menos como el 40% de esos fondos regresan al erario nacional. Entonces, tenemos una gestión pública que no funciona, tenemos alcaldes que no tienen el conocimiento de cómo tener una política en temas de salud, nutrición, educación. Es por eso que yo propongo, Enrique, la creación del Ministerio de Planeamiento Estratégico que va a reemplazar a CEPLAN. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de desarrollarnos o crecer económicamente sin rumbo. Es como que somos una visión, un pueblo miópica que no sabemos a dónde queremos llegar. No hay perspectiva, no le damos la importancia a la perspectiva. Una pregunta más. Le preguntaría de que cuáles son sus planes para los jóvenes que están desocupados, porque hay que tener en cuenta que en esta época la juventud votante ha aumentado. Juventud y empleo, ¿qué proponen? Mira, parte de la propuesta en educación es la juventud. Nosotros vamos a revolucionar el sistema educativo en nuestro país. Por ejemplo, nosotros vamos a traer el programa de Caliwarma, la salud preventiva en educación. Todo esto va a contribuir a que podamos invertir hasta 10% de PBI en educación. Pero el asunto es la esencia. ¿Cuál es la esencia de educación en nuestro país? Es un sistema realmente vertical, memorista, que no promueve discusión, no hay una especie de debate. Mira, yo acabo crítico, ¿no? Exacto, mira, yo acabo de regresar de Oxford la semana pasada, donde estuve en una charla magistral justamente de la política de inequidad en nuestro país, y había un gran debate. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la educación relacionada a la juventud? Nosotros vamos a crear una ficha donde cada estudiante desde inicial hasta el tercer año de secundaria va a tener la ficha donde muestra las destrezas y las habilidades de los estudiantes. Vamos a crear dos tipos de colegios públicos. Uno, colegio público industrial, y también el colegio preuniversitario público. Vamos a extender de 5 años a 6 años para graduarse de una escuela pública. Sería la versión peruana del college, un poco. Exacto. Entonces, es decir, un paso previo de una vida a la otra, digamos. Así es. Entonces los chicos que quieren ir a la universidad van a estudiar por 3 años matemáticas avanzadas, ciencias avanzadas, y luego irán directamente a las universidades públicas. Una suerte de estudios generales que le den la base. Exacto, ¿no? Y vamos a eliminar de esta manera el examen de admisión, pero eso está amarrado al empleo. Mira, nosotros tenemos un programa que va a permitir a que los jóvenes después de la graduación tengan 1 año de experiencia laboral con el Estado, porque lo que pasa actualmente es de que los chicos se gradúan, pero nadie les contrata porque no tiene experiencia laboral. Con nuestro plan de gobierno, pero si me permite, nosotros vamos a empoderar a la juventud para que tenga esa oportunidad, pero también vamos a crear el Fondo Nacional Pro Jóvenes Emprendedores, para que ellos pues tengan la oportunidad de entrar. Vamos a una pausa, podemos rematar en el próximo bloque algunas ideas, pero le voy a leer algunos comentarios de nuestros usuarios en redes sociales. El hombre que salió desde abajo, se pregunta María Carrasco, instruido, no mafioso, como los que encabezan y compran la prensa. Miguel Hilario Manenima, vamos la Amazonía contigo, ahí hay un afán. ¿Cómo reactivar la economía? Otra pregunta. ¿Por qué no se retira? Le dice otro usuario. Y de Twitter nos comentan, parece un buen prospecto, un buen candidato y un buen hombre. Pero quienes lo rodean deben aconsejarle que no postule ahora. Vamos a preguntarle esto en el segundo bloque. ¿Cómo generar fuentes de valores para engrandecer al Perú?
¿Y estás de acuerdo, no? Le preguntan con que Keiko siga en campaña. Estas son, digamos, pinceladas para poder comentar algunas de ellas. Después de esta pausa volvemos con Miguel Hilario de Progresando Perú. Amigos, seguimos con Miguel Hilario de Progresando Perú. Bueno, tiene pues usted una historia de vida extraordinaria, más o menos ya lo hemos conocido. Esa camisa tan bonita además no es coincidencia. Nace en Yarinacocha en 1970, provincia de Coronel Portillo. Tenemos algunas fotografías de repente, departamento de Ucayali, hijo de Miguel Hilario y Zoila Escobar. Por supuesto, lo que sabemos es que nació pues nada menos que en un bote, cuando sus padres viajaban en la Amazonía peruana. Ya la historia del cordón umbilical ya es prácticamente legendaria, ¿no? Fue con alicate que tuvo que cortar. Con 2 palos. Con 2 palos, ya, sí, ni siquiera, sí. Ya, ahora ya comienza a parecerse esto a un cuento de García Márquez que va cambiando acá. Fueron 2 palos. No, claro, no. Y tuvo que combatirse la infección de inmediato para, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente, ¿no? Son los misioneros con los cuales de alguna manera usted encuentra su ventana al mundo, ¿no? O sea, porque usted, o sea, por lo que entiendo, pues aprendió a cazar, ¿no? Con su padre, con su abuelo, como un niño, pues, shipibo, conibo, ¿no? Cualquiera, digamos. ¿Y cómo es que usted se conecta rápidamente llega primero a Lima y luego, bueno, ya inicia pues una carrera académica en el exterior? Claro, todo comienza con un sueño, con una visión, con un anhelo, ¿no? Yo cuando estaba ahí en la comunidad, tenía 11 años, tenía el deseo de aprender a hablar el castellano. ¿Por qué? Porque quería estar interconectado con el mundo. Y también tenía el deseo de aprender algún día a hablar el idioma de los misioneros. Y también tenía el deseo de algún día estudiar. Mira, imagínate un niño amazónico ahí metido en la selva que tiene ese deseo. Pues nadie no iba a creer de que era posible. Entonces todo comienza con fe en Dios, con una fe en sí mismo, pero sobre todo la visión del sueño. Vine a Lima cuando tenía 17 años, mientras estaba limpiando el piso de la agencia misionera. ¿Era qué orden? Era una orden evangélica. Escuchaba todos los días y en un año aprendí el inglés, sin haber estudiado. Tal como aprendí el castellano sin haber estudiado formalmente, aprendí el inglés. Y ahí conocí una familia, el señor era músico, yo toco música andina. El señor me auspició con su familia para ir a California, donde estudié economía política en la universidad California State University, ¿no? Economía política, ¿no? Luego del 97 hace estudios de posgrado en Oxford en carrera de política, filosofía y economía. Tiene el grado de becario visitante, ¿no? También en Oxford se hace antropólogo, ¿verdad? Así es, pero ya regresé a California, donde hice 2 maestrías y el doctorado en Stanford. Y bueno, tiene pues una amplia experiencia en UNICEF, Banco Interamericano de Desarrollo, Gobierno de California. Ha trabajado en la CONAPA también durante el gobierno de Alejandro Toledo, me parece, ¿no? Así es. La pregunta, y bueno, a mí en una conversación anterior que tuvimos me sorprendió mucho que usted, claro, ya en años recientes va a ser docente en la Amazonía. Así es. Entonces aprende o mira o observa de nuevo de primera mano realmente cuál es el estado, me imagino, paupérrimo en muchos casos del tipo de educación universitaria que reciben sus... Ahora, para ir, digamos, ya redondeando, uno con todo este bagaje que usted tiene, con la vocación de servicio que sin duda pues imbuye su trabajo, uno dice, ¿por qué no sumarse a otra iniciativa política? Porque por supuesto, claro, es muy atractivo siempre ver, ¿no? Y hablar de posibles outsiders, ¿no? Gente que quiere llegar a renovar la política, pero la realidad también es que hay un parlamento con fuerzas políticas con las cuales pues hay que, por supuesto, negociar, ¿no? En el sentido político de la palabra. Es un mundo muy complejo. Entonces uno dice, una persona que llega sin un soporte de organización política, de repente pues tendría muchísimos problemas. ¿Por qué no empezar, no? Porque usted ya va un tiempo ya en esta elite. ¿Por qué no empezar, digamos, sumándose a otra tienda política? Bueno, yo creo de que hay una palabra que tú has mencionado, lo cual es la complejidad del sistema político en el país.
Mira, yo soy un hombre de desafíos, hombre de lucha. Todas las cosas que yo he logrado, Enrique, ha sido justamente porque la vida ha sido muy compleja. A mí me gusta resolver los grandes problemas y complejidades de la vida. Por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema político en nuestro país obsoleto. El sistema político no funciona. Mira, yo estoy recorriendo todo el país. La gran mayoría de la población, yo diría, o sea, no es una evidencia estadística muy elaborada, pero yo diría más o menos como el 80% de la población a nivel periurbana, en las zonas rurales, la gente no quiere saber nada de los políticos tradicionales. Y ahí la importancia de poder renovar, reestructurar el sistema político. Mira, yo he regresado aquí para servir a mi país. Yo no me voy a adherir a una filosofía, ni siquiera tiene filosofía, ni siquiera tiene ideología. Son pragmatistas, oportunistas, lo que tenemos en el país. Yo he venido aquí para crear un sistema partidario que se llama Progresando Perú. Mira, yo... Sí, pero va a haber gente que va a votar por otras claro, por otras tiendas y así es la democracia, ¿no? O sea, lo que teme un poquito uno en este tipo de discursos es que sea demasiado maximalista, ¿no? Y entonces cuando uno se va a la guerra en la política, terminamos muchas veces en figuras autoritarias, ¿no? Pero hay una cosa aquí. Cuando uno analiza rápidamente el contexto político en el país, cuando los partidos políticos llevan los iniciales de la persona, ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿Qué tipo de sistema político tenemos? Es un sistema caótico. Necesitamos nosotros realmente crear partidos políticos con filosofía, con ideología, con programas, y se tiene que consolidarse. No hay ningún partido político, por más que tenga 40 años, 50 años, hasta más, no hay un partido consolidado. Es por eso de que para poder consolidar nuestra democracia, Enrique, tenemos que nosotros conectarnos con la población a nivel local, regional y nacional, y tener una ideología. El partido Progresando tiene una visión, un norte del país, en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de un gobierno electrónico, en temas de un desarrollo humano. Eso es muy importante que hay que mencionar. Para ir rematando, Manunima es un nombre, y con esta vocal, esta E, ¿no? Esta E con diéresis, que es un poquito complicada de pronunciar para los que no tenemos pues el dominio. Me decía que hay, ¿en dónde más ha visto esta fonética? Hay en el idioma rumano y en ruso. Por ejemplo, Românește significa rumano. En el tema ruso, por ejemplo, hay una palabra, a ver si me acuerdo rápidamente, en ruso, Pniamaya. Pniamaya significa conocimiento, entender. La misma pronunciación. Todos estamos conectados, pues finalmente, lo que usted un poco señala. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Suerte en lo que queda de la campaña, y nos imaginamos pues que veremos todavía de usted en los próximos años. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Si me permite, Enrique, solamente unos 10 segundos. Amigos y amigas del Perú, yo les pido su apoyo, su voto, para poder cambiar a nuestro país. Yo soy un hombre del pueblo que vine aquí para servir a mi país y no autoservirme. Nos fuimos. Muchas gracias por estar con nosotros en elecciones 2016, propuestas presidenciales. Creo que nos va a quedar un programa más todavía, así que nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Adiós.